importante. Saludos a la audiencia que nos acompaña en esta emisión del programa radio televisivo Alto y Claro de este sábado 23 de octubre de 2021. Estamos en los estudios de Tunas Visión y transmitimos además por las frecuencias de Radio Victoria. Entre otros temas, hoy estaremos actualizándonos sobre la situación epidemiológica de la provincia de Las Tunas. Tenemos habilitados los teléfonos 3134-7990, 3134-7978, para que usted también hable alto y claro sobre estos interesantes temas que nos ocupan y preocupan. Sean bienvenidos. El mosquito Aedes es vector transmisor de enfermedades como el Zika, que provoca alteraciones en la formación de los bebés en los primeros meses del embarazo. Mantener el barrio libre de él para cuidar de la salud colectiva y especialmente de las embarazadas y su futuro bebé es responsabilidad de todos los vecinos. Recuerda que el mosquito vive alrededor de 30 días, vuela en un radio de 200 metros de su criadero y se reproduce en aguas limpias y estancadas. No perdamos tiempo, está en nuestras manos resolverlo. Sé protagonista de la lucha contra la Aedes. Cuida tu sueño. Alta tasa de incidencia en Puerto Padre con respecto al resto de los municipios de la provincia. Hasta allí nos vamos con Orlando Leiva Almaguer a propósito de la COVID-19. En los últimos días, el municipio de Puerto Padre muestra la mayor cifra de positivos al SARS-CoV-2 de la provincia de Las Tunas, con una dispersión de los enfermos en las 3 áreas de salud: Policlínico 28 de septiembre de Vázquez, Romárico Oro de Puerto Padre y Rafael Izquierdo de Delicias. En los últimos 15 días nosotros estamos promediando 85 casos. Esto quiere decir que el municipio, como ya le estaba explicando, se mantiene en una meseta en la epidemia, donde esperemos que con las acciones que estamos planificando en estos momentos que se están llevando a cabo desde hace unos días acá, pues terminemos de resolver y comenzar a bajar realmente la transmisión del municipio. Específicamente me estoy refiriendo a la limitación del movimiento. En un momento determinado la limitación del movimiento se buscaba la manera de que no se saliera tanto del municipio entre municipios de la provincia, salir a otras provincias. En estos momentos el objetivo fundamental es limitar el movimiento entre los ciudadanos, entre consejos populares, entre CDR, entre barrios e incluso dentro de la misma comunidad, porque la infección la tenemos aquí, ya el peligro no está en lo que viene de afuera, es lo que tenemos nosotros aquí. Por lo tanto, tenemos que lograr que nuestra población no salga de este barrio al otro barrio, de esta casa a la otra casa, para tratar de mantener un mayor aislamiento y una mayor limitación de movimiento. Ante esta situación, el Grupo Temporal de Enfrentamiento y Control de la Pandemia en Puerto Padre intensifica la estrategia para reducir el número de contagios en el menor tiempo posible. Si nosotros logramos sacar todas las personas que tenemos en la comunidad enfermas, sospechosas, con cualquier sintomatología, nosotros vamos a lograr acorralar la transmisión. En esto, hacer hincapié en que tenemos personas que conocen que por las características de la enfermedad puede cursar asintomática o puede cursar con un mínimo de síntomas. Muchas personas deciden quedarse en su vivienda e incluso automedicarse. Decirle que la enfermedad tiene una fase de la enfermedad y cada fase de la enfermedad lleva un tratamiento diferente. Y las personas sin conocimiento, sin una indicación médica, están decidiendo tomar medicamentos por su cuenta sin saber en qué fase está, sin saber si ese es el medicamento que lleva o no. Nosotros normalmente aislamos los sospechosos, aislamos los positivos y los contactos se mantenían en vigilancia epidemiológica en su vivienda. En este momento estamos haciendo un trabajo diferente, estamos aislando nuestro contacto de sospechosos y de positivos. ¿Para qué? Para sacar el riesgo de la comunidad. El alto número de personas contagiadas con la COVID-19 y las acciones que se implementan para su disminución en Puerto Padre centra cada día el análisis en el Grupo Temporal de Trabajo, respondiendo a la situación epidemiológica que vive el municipio. Aunque no basta con tener sistemas creados, deben funcionar bien. Orlando Leiva Almaguer, para este espacio informativo. 65 casos positivos a la COVID-19 reportaba ayer Puerto Padre, mientras que la provincia 140. La provincia no en una situación muy favorable en cuanto a tasa de incidencia a nivel nacional y Puerto Padre también el peor de los municipios tuneros en estos momentos frente a la pandemia.
El doctor Gregory Pérez Héctor, subdirector provincial de Salud Pública, nos acompaña una vez más hablando alto y claro y reflexionando sobre estos temas. Doctor. Buenos días, Fausto. Buenos días. A los presentes en el estudio, a los radioyentes y televidentes que nos acompañan como todos los sábados en este programa. Realmente la provincia sigue teniendo una situación aún compleja, de las 4 tasas más altas de incidencia del país, y en el caso nuestro ya interno a lo interno, en este caso el municipio de Puerto Padre, que sigue diagnosticando el mayor número de casos positivos a la COVID, y es el único municipio que hoy tiene una tasa de incidencia por encima de 1.000 en la provincia, cuando la provincia ya tiene una tasa de 531.000 por 100.000 habitantes. Como bien se refería el doctor en el trabajo de inicio de presentación, lo importante es seguir haciendo énfasis en el elemento de la pesquisa, de la detención oportuna y activa de las personas con síntomas sugestivos a la COVID, y que rápidamente entren en el sistema con la realización en las consultas de IRA de los test de antígenos, para que sean clasificados o no como sospechosos e ingresados oportunamente y que inicien el protocolo de tratamiento. Creo que con estas acciones, unido también, que después más adelante hablaremos, que está complementando, llevamos ya días hablando sobre la vacunación, va a ser el éxito final de que la provincia y en este caso el municipio de Puerto Padre pueda revertir esta situación. De los 140 casos confirmados, como le decía, 65, casi el 50% del municipio de Puerto Padre, pero igualmente todos los municipios siguen aún diagnosticando casos positivos a la COVID. Ya acumulamos 553 activos en la provincia, de ellos ingresados 517 en centros de aislamiento y hospitales y 36 en el hogar. Ayer se lograron dar 168 altas clínicas, todas con bienestar, y hacer énfasis, Foto, que todavía no podemos confiar, todavía existe un número importante de personas en estado grave o crítico en nuestras terapias. Alrededor de 27 pacientes todavía hoy están ingresados en nuestras salas de terapia, 23 como reporte de grave y 4 reportados de crítico, que esto por supuesto no es positivo a la hora de hacer los análisis de los indicadores. Como el tema de la pesquisa, como le decía, sigue siendo un elemento fundamental, sobre todo en la pesquisa general, que está apoyada hoy con los grupos comunitarios todavía a nivel de base, y en el caso de los pacientes vulnerables por los equipos de salud, tanto médicos, enfermeros de la familia, como otros trabajadores que participan en esta pesquisa. De los pacientes subjetivos que se detectan en la provincia, 743 fue el total que se diagnosticó en el cierre de las 12 de la noche, y se realizaron 133 test de antígenos que fueron positivos. Es decir, se les realizaron a todos y 133, fueron los positivos. Esto realmente nos da una mirada ya que ha ido disminuyendo ostensiblemente la positividad de los test de antígenos, pero como les decía anteriormente, no podemos confiar de que todavía existe transmisión comunitaria en nuestra provincia, y por lo tanto no podemos bajar la guardia en este sentido. Mantenemos aún abiertos algunos centros de aislamiento, aunque ya por indicación de nuestro ministerio y del grupo temporal acá en la provincia ya se han estado ya cerrando algunos centros de aislamiento para darle la oportunidad al reinicio al curso escolar en la provincia, ya que muchos de los centros que se estaban utilizando como centros de aislamiento son centros escolares, y por lo tanto ya se ha estado reorganizando en función de ya ir cerrando estos centros, no ingresar más en estos centros escolares y desviarlos solo hacia los centros que van a ir quedando, que van a ser aquellos sobre todo que se determinan en la empresa de alojamiento. Es decir, vamos a mantener el club familiar, el ferroviario, el cornito se puede adecuar nuevamente para ingresar pacientes, el cerro se va a mantener también para ingresos de sospechosos y positivos, tanto del municipio de Cabecera como del municipio de Manatí, con una asistencia médica en conjunto con el municipio de Las Tunas y el municipio de Manatí, y así igual debe ir quedando algún centro en los municipios para continuar aislando los pacientes sospechosos. En el caso de la reorganización de los servicios, sobre todo los hospitales, vamos a mantener, es decir, la propuesta que se le hizo al grupo temporal es mantener el hospital de Puerto Padre todavía como hospital de COVID,
con todos los servicios que allí se prestan para este enfrentamiento a la epidemia, y mantendríamos un nivel de cama, alrededor de 150 camas en el Hospital Guevara, que va a dar reinicio ya en esta semana a otros servicios que hasta este momento estuvieron cerrados, pero sí va a disminuir ostensiblemente el número de camas para la atención a los pacientes positivos a la COVID, para poder darle servicio a la población en otros servicios que también son necesarios y vitales para nuestro pueblo. Ahí, por lo tanto, ya esta parte de acá del hospital, que como se le llama el área de policlínico o área de consulta, ya se está en un proceso de rehabilitación, de limpieza, higienización, sobre todo la parte de la sala de consulta de cardiología, proctología, urología, y en esta semana ya debe comenzar a iniciar sus servicios en esta ala del hospital. Así igual se van a reorganizar las salas de respiratorio en todos los policlínicos de la cabecera, es decir, retornarían al mismo momento inicial donde comenzaron estos servicios, y se rescatarían entonces las salas que hoy, de las salas de rehabilitación de las áreas de salud, en función también no solo de las enfermedades que tienen en la rehabilitación para con el servicio, sino también para las consultas de convalecientes a la COVID, que también ha dejado secuelas también a nuestro pueblo también esta enfermedad, y por lo tanto prestaría también en conjunto con el servicio a las consultas de convalecientes, que igualmente estarían apoyando la consulta con clínicos, pediatras, obstetras y el rehabilitador en cada lugar. O sea que es un tanto, el desafío aumenta en el hecho de que en el municipio de Las Tunas se incrementa ya la movilidad, se reabren servicios, mientras que Puerto Padre tiene otra situación. Realmente se impone la responsabilidad entonces en aquel territorio para que no haya una traspolación, ¿verdad?, de las medidas de un lugar al otro. Así mismo, Fausto. Es decir, en este sentido hemos estado reorganizando los servicios con el objetivo de comenzar a reabrir servicios que fueron detenidos en el tiempo con el tema de la epidemia a nuestro pueblo, pero sin dejar de atender hoy la situación más compleja que tiene la provincia, en este caso de la transmisión comunitaria en el municipio de Puerto Padre, donde un equipo técnico diariamente está viajando hacia allá, acompañándolos allí en el terreno. El doctor Aldo, asistencia médica en conjunto, los compañeros de la ICE han estado en conjunto trabajando ahí en grupo temporal y localizando sobre todo, como le decía, en tres elementos fundamentales: la detención, como explicaba el doctor, la detención precoz y oportuna de los casos en la pesquisa, tanto a los grupos abiertos como a los grupos vulnerables, el aislamiento oportuno, el inicio del protocolo, y seguir trabajando con el tema de la vacunación, que vuelvo y repito, va a complementar todas las acciones que hoy estamos haciendo y que realmente ha tenido una justificación bien científica, bien palpable en todo el país, y aquí en la cabecera sobre todo, la justificación de la vacunación. Haciendo énfasis, Fausto, y vuelvo y repito, como hacíamos el sábado anterior en nuestra intervención, que tenemos que rescatar toda aquella persona que no tiene iniciado su esquema de vacunación, y tenemos que lograr que todas las personas, cuando inicien, terminen su tercera dosis, que es lo que realmente le va a llevar a tener un nivel de inmunidad aceptable para poder hacer el enfrentamiento a esta enfermedad. ¿Y qué por ciento de la población va incrementándose gradualmente en la medida que los esquemas avanzan, no? Así mismo. De hecho, podríamos ya hoy estar hablando de cifras. Por ejemplo, en el grupo 1, que son los años terminales de la educación, ya estamos hablando de una tercera dosis de un 92,8% de vacunados. Estamos hablando de 3.779 estudiantes. En el caso del grupo 2, que comprende los adolescentes de 11 a 18 años, ya en la segunda dosis está un 91,4% y inicia la tercera dosis para el día 10 de noviembre. En el caso del grupo 3, que son los niños de 2 a 10 años, ya acumula en la segunda dosis un 88,5% e igual inicia la tercera dosis el día 11 de noviembre. Y en sentido general, en el total de la población vacunada, ya le hemos llegado
en una primera dosis a 499.528 tuneros, en una primera dosis con un 93,03% de total de la población a vacunar. Y estamos en una tercera dosis a un 64,1%. Es decir que debemos continuar haciendo énfasis, sobre todo, como les decía, en el completamiento de este esquema hasta la tercera dosis para poder realmente tener un mayor por ciento de nuestra población que tenga una inmunidad adecuada para hacer enfrentamiento a esta enfermedad. ¿Y disponemos de suficientes pruebas PCR, de test rápido, de antígeno? Hoy los recursos de diagnóstico y de tratamiento en nuestros hospitales no es un problema. La provincia cuenta con todos los recursos, tanto para hacer el diagnóstico como el ingreso y su tratamiento, acorde a todo lo que lleva nuestros pacientes en la provincia. Eso está hoy asegurado en todos los municipios. Gracias, doctor. La colega Natacha Díaz Bardón nos acerca al tema de la pandemia desde sus propios criterios en su trabajo periodístico. Veamos a continuación. La provincia de Las Tunas es uno de los territorios reportados con muy alta positividad en casos estudiados por COVID-19 durante los últimos 15 días en el país. Estadísticas locales acumulan más de 37.000 contagios desde que iniciara la pandemia el pasado año hasta la fecha de este reporte. El trimestre de julio a septiembre disparó la dispersión del virus SARS-CoV-2, marcando récords epidemiológicos por encima de las 400 personas enfermas en un día. El municipio cabecera, tras varias semanas de mantenerse como el centro de la pandemia, muestra recuperación en sus indicadores. Respecto a meses anteriores y atendiendo al número de ingresos de casos críticos en unidades intensivas del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la capital provincial, ahora, pese a la compleja situación sanitaria que aún persiste, se ve una discreta mejoría. Sí se ha disminuido con relación a la cantidad de pacientes graves y críticos. Normalmente en periodos anteriores existían alrededor de 10 o 11 pacientes críticos. En este momento generalmente está entre 4 y 5 pacientes críticos en la sala de terapia. Eso quiere decir que sí, que la vacuna ha tenido un impacto en la aparición de los casos graves y críticos, que lo habíamos mencionado anteriormente, sin crear falsas expectativas, sin exceso de confianza, mantener las medidas de vigilancia, que insisto que es lo más importante. Es hoy Puerto Padre el territorio epicentro de la pandemia. El sistema sanitario extiende sus protocolos de actuación ante la COVID-19 a todos los municipios ante la dispersión mantenida del virus en la provincia. Natacha Díaz Bardón, para Alto y Claro. Recuerden que estamos hablando alto y claro desde los estudios de Tunas Visión y por las frecuencias de Radio Victoria, hoy disponiendo de los teléfonos 3134-7990, 3134-7978. En breve también estaremos hablando sobre el reinicio del curso escolar en Las Tunas. En fin, usted también puede hablar alto y claro. Dándole seguimiento a los pronósticos, como siempre, el doctor Aldo Cortés González, subdirector provincial del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología. ¿Hasta qué punto se cumplen o no los pronósticos de los científicos de la Universidad de Las Tunas? En fin, siempre con sus valiosas reflexiones, el doctor Cortés. Adelante, buenos días. Buenos días para usted, para los aquí presentes, el equipo técnico y para todo nuestro pueblo. Que vuelvo a insistir, tendremos mayor satisfacción si realmente asumen con responsabilidad las reflexiones, las valoraciones que hacemos todos los compañeros que acudimos a los medios con la intención de cambiar la forma de actuar de nuestro pueblo y la forma de ver esta pandemia. Yo veo con preocupación que es verdad que hay apertura, pero siempre se ha dicho que la apertura tiene que ser cumpliendo un nuevo código de vida, y realmente todo me recuerda antes de empezar la pandemia, cuando vamos por la calle. Creo que solamente falta el movimiento de la guagua y la apertura de la playa y el funcionamiento de las instituciones, pero vemos el pueblo en la calle, bueno, con el nasobuco uno que otro. Y yo creo que lo importante es ver que la apertura es necesaria. Yo creo que incluso las epidemias, en un momento cuando hay responsabilidad para enfrentarla por lo que tenemos que hacer, porque esto es una epidemia que el principal problema es
la irresponsabilidad de cada uno de los que participamos. Uno desde el puesto de trabajo en lo que nos toca hacer, todos los sectores, y otro en el cumplimiento de sus deberes como persona, como ciudadano, en la casa, en la comunidad, en la cola, en los lugares. Y entonces somos responsables, independientemente que muchas veces tratamos de culpar a otros de lo que nos pasa, y aunque pueda haber alguna dosis de responsabilidad. O sea, creo que es necesario el llamado, y lo hago al inicio y lo voy a hacer al final, a nuestro pueblo, de acudir a nuestra responsabilidad individual, a la cordura, por decirlo de otra forma, y actuar como se ha establecido, como nos corresponde, porque el virus nos ha implantado un reto. Nos ha implantado el reto de, para yo no exponerme a él, o si me expongo a hacer las menores secuelas o las menores consecuencias, yo cumplir con un grupo de normas, y es el nuevo código de vida que realmente el presidente y primer secretario del partido de nuestro país, del Comité Central de nuestro partido, desde el inicio del enfrentamiento a la pandemia lo hablaba con mucha claridad, y por eso creo que hay que retomarlo, no por consigna, sino por necesidad. Como bien se explicaba por el profesor Gregory, todos los municipios en las tasas de incidencia bajan, pero no podemos estar satisfechos, porque con mucha tristeza vemos que después de habernos pasado 2 años, por decirlo, casi 2 años, año y 6 meses, año y 7 meses, siendo una de las provincias que menor tasa de incidencia hemos tenido y de participación, o sea, de incidencia del SARS-CoV-2 y del coronavirus y de la pandemia en nuestra provincia. Hoy somos de las 4 provincias con mayor problema en la incidencia, con más riesgo para nuestro pueblo. Y vuelvo a la idea, responsabilidad tenemos que buscarla en nosotros mismos. De los municipios, Las Tunas y Jobabo por debajo de la media de la provincia. Las Tunas y Jobabo creo que es unos municipios que reaccionaron a pesar de los riesgos que tenían, y han logrado un comportamiento mejor, más estable, independientemente que no pueden confiarse. Yo sigo marcando a Las Tunas con Bartlett. Para mí un caso en Bartlett es como los 10, 12 en otros municipios, y Bartlett tiene que llevar una lectura especial por nosotros, independientemente que sabemos que los niveles inmunitarios o el porcentaje de cumplimiento de la vacuna en Las Tunas ha sido un poco mejor, más satisfactorio. De ahí el resto de los municipios con mayor participación, Puerto Padre, en orden de la tasa de incidencia, Puerto Padre con la tasa por encima de 1.103 por cada 100.000 habitantes. Manatí con 967, Amancio, Menéndez y Majibacoa, los municipios de mayor incidencia, y después Colombia. A Colombia siempre lo marco en el sentido de que Colombia ha sido un municipio que ha sabido luchar, o sea, ha contenido la pandemia, creo que valientemente con sus propios recursos, en su propio municipio, enfrentó aquel incremento del pico pandémico después de Las Tunas, lo supo hacer, pero es un municipio que ha eternizado el control, independientemente que en los últimos días se ve un control, una disminución de la incidencia, pero no esperábamos realmente que Colombia en estos tiempos todavía se mantuviera con tasas como la que exhibe. Cuando uno analiza las causas, está primero en la responsabilidad de la gente. No hay duda que la gente a veces, en primera la inmovilidad de la gente no se cumple. En Colombia tiene mucho intercambio con los municipios periféricos, o sea, vecinos, fundamentalmente de Camagüey. Hay mucha familiaridad y muchos viajes a Camagüey. Eso es una de las causas. Y sabemos que muchos de los primeros brotes de Colombia estuvo relacionado con actividades sociales que llevaron a esta situación. Ellos tienen un buen equipo de trabajo, pero yo creo que si todos con responsabilidad no asumimos lo que nos toca, nos inmovilizamos. Y yo quiero hacer una salvedad. Inmovilizarse no es quedarme quieto en la casa. Inmovilizarse quiere decir no salir por gusto. Inmovilizarse es no hacer visita por gusto. Creo que hoy no es tiempo de demostrar el cariño, el afecto visitando. Hoy es el momento de demostrar el afecto, evitando. Yo
visitar sin tener la seguridad que no estoy infectado a mi familia, al resto de la gente, solo visitar cuando es necesario, a las personas, que es impostergable lo que voy a hacer, que vaya el más protegido si hay que salir a la calle, hoy no es tiempo de andar todo el mundo paseando en la calle, el que tiene que trabajar, el que tiene que resolver algún problema y tiene que ser el de menos riesgo. Hoy no es el hecho de mandar la embarazada o el anciano a comprar en la bodega, que sabemos que pasa en nuestra sociedad. Hoy es el hecho de cuidar a la embarazada y al anciano y el nieto de mejores condiciones, cuidar y hacerle el servicio a sus familiares, a su nieto, a sus padres. O sea, creo que es un elemento que es bueno decir. Doctor, porque no es lo mismo casuística que tasa de incidencia. Mira, cuando nosotros hablamos, cuando se habla de % de positividad, siempre se tira el % contra la cantidad de muestras que procesamos. Y entonces por eso hay un 50, un 60, un 80, un 5%, que el límite que se pone casi siempre para evaluar los buenos resultados es el 5% de positividad. Eso habla de menor riesgo de transmisión. Cuando ya tú pasas del 5% en un lugar, y yo diría que hasta un 2%, porque un caso te puede multiplicar la enfermedad en 10, en 15 personas, en dependencia de los medios de protección, en medio del uso del nasobuco, de que cuando yo llegue al lugar esté el paso apodálico en las viviendas. Yo hablo de estas cosas porque evaluemos cuántas cosas nos fallan a nosotros. Y por eso a veces no sabemos cuándo nos enfermamos. Fíjense si es interesante este tema. A partir del virus, dicen que el virus permanece hasta 3 horas suspenso en el aerosol en los lugares. Y luego por el peso desciende y entonces está en el piso, en la tierra. Las partículas más pequeñas. Las partículas más pequeñas. Entonces yo me puedo llevar en los zapatos el virus para la casa. Yo puedo haber pasado a un lugar donde hay 2 personas que estornudaron, que tenían el virus. Yo pasé en el minuto, en la hora donde él está ahí y el aerosol está en suspensión en el lugar. Me lo puedo llevar en la ropa, me lo puedo llevar en las manos, me lo puedo llevar. Entonces ahí es donde las personas que a veces no encontramos cómo me infecté. Por eso es que entonces en la casa el riesgo, cuando yo llego con mis zapatos infectados a la calle, que el niño que está gateando, el otro que está jugando en el piso, si no cumple con las normas en el lugar, puede infectarse. Después yo no sé cómo se enfermó el niño. Por eso es que hay que tener en cuenta, primera, las condiciones que me han puesto el virus, por sus características, que pueden llevar a la transmisión de la enfermedad. Y por eso hay que cumplir con un nuevo código de vida. Por eso hay que lavarse las manos, por eso hay que permanentemente, con el jabón es suficiente. Yo tengo el alcohol, tengo el cloro, hay que hacerlo. Hay que mantener la higiene en el lugar y hay que mantener el cuidado de los grupos de riesgo. Ahora, disculpen que me he ido un poquito del tema, pero creo que vale. No es del tema, sino ya del objetivo fundamental del pronóstico. Vale la pena. El comportamiento de la provincia hoy, pudiéramos decir que dentro de la desgracia del 4º lugar como los demás tasas de incidencia en el país, que ponemos en riesgo el poder cumplir con ese compromiso con la dirección del país, hay indicadores que hablan de una disminución. Nosotros, cuando hablamos de ya hablábamos de la tasa, disminuimos con respecto al día anterior. Cuando comparamos con los 15 días, vemos que en los últimos 15 días, el día 8 y el día 10, ahí está la gráfica, en el día 8 y el día 10 tuvieron las cifras más altas para un día, de 3.47 y 2.76. De ahí bajamos con una tendencia a la disminución, que llegamos al día 22 con 140. O sea que realmente hay una tendencia a la disminución. Esto no puede ni llenarnos de vanagloria ni confiarnos. Mientras haya un caso, 2 casos, hay riesgo de transmisión. Y yo voy a también alertar una cuestión al pueblo. Mientras nosotros no logremos que todo el pueblo se cubra, o la mayor cantidad por ciento, los más altos por ciento de la población, se aplique la vacuna que le toca, vamos a tener un alto riesgo de personas enfermas y además un alto riesgo de que las nuevas cepas tengan un caldo de cultivo para desarrollarse y provocarnos una nueva oleada o un incremento y con consecuencias que no la podemos pronosticar. Entonces yo, sin crear alarma, yo creo que hay un grupo de personas en nuestra población, que yo creo que también eso es parte
del comportamiento, de la dificultad que hemos tenido en cerrar al final, como deben cerrar los campeones, que es siendo de los de adelante, haberse mantenido todo el tiempo en la carrera y cerrar de los de adelante. Pero creo que los primeros nunca van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien, hay que lograrlo. Entonces creo que es un tema que nosotros tenemos que abordarlo, porque estas personas que no se han inmunizado, o las que han abandonado el tratamiento, no digo las personas aquellas que están pendientes a vacunarse, porque están pendientes que llegue la fecha, porque fueron convalecientes y tienen que esperar los 2 meses posteriores después de la enfermedad, por una cuestión, porque la mejor vacuna ha sido, que es la natural, fue la enfermedad, y entonces la vacuna que se le administra después de 2 meses es el refuerzo, como la reactivación que lleva. Por eso tienen que esperarlo, no después de ponérsele antes. Se le pone a las personas que tienen el PCR establecido, porque tú ya tienes la seguridad de que esa persona que se le diagnosticó con el PCR realmente la sufrió, y no va a haber peligro que si esa persona no se administra el resto de las vacunas, no padezca la enfermedad, porque ya está enferma, lo demostré con el PCR y se le administró la vacuna como reactivación. Sin embargo, las otras personas que no tienen el PCR no corren ningún riesgo si a los 2 meses o en este tiempo se le administra como inicio de vacuna de un esquema de vacunación. Con esto que yo logro, la seguridad de que esa persona me quedó inmunizada. Si la tuvo, no le hace daño. Si no la tuvo, lo estoy inmunizando y estoy evitando que esa persona quede desprotegida. Explico esto porque a veces hay dudas, por qué uno y otros no, y por qué el PCR y por qué no. Es por esto, por tener la seguridad con el que tiene el PCR que realmente está inmunizado. Con eso yo resuelvo con una reactivación. El que no lo tengo seguro, tengo que vacunarlo para después tener la seguridad que realmente quedó inmunizado y protegido, y que no me pase esto otro, que se me quede con una población flotante, que es un riesgo para si llega nueva cepa, sea el primer caldo de cultivo para la propagación de la enfermedad por esa vía. O sea que este es un tema, por eso, dentro de las medidas fundamentales que tenemos que cumplir, y el llamado que hacemos también, es que aquellas personas que no han completado el esquema por decisiones personales, por negación, a veces incluso por no tener quizás todo el conocimiento de lo que significa, y se han negado a ponerse. Hay una parte que es de nosotros, de salud pública, y hay una parte que es de la comunidad, porque nosotros tenemos que lograr como sistema y como comunidad que todos actuemos en esto. Entonces hay que convencer, persuadir al que no se ha vacunado, y nosotros como Ministerio de Salud Pública tener bien organizado, que está, pero divulgarlo, y realmente no dejar las cosas al destino, sino a tomar todas las medidas para garantizar que toda nuestra población esté inmunizada. Lo más difícil era tener la vacuna, y la revolución con los adelantos y siempre la preocupación por la salud del pueblo ha logrado lo más difícil, lo que muchos con mucho dinero no lo han logrado ni se preocupan porque su población esté inmunizada. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a desaprovechar o no vamos a aprovechar esa bondad y la satisfacción de vivir en una sociedad como la nuestra? Y vamos entonces a poner en riesgo mi salud, la de mi familia e incluso la de la sociedad. Yo puedo poner en riesgo la mía, pero no tengo el derecho de poner en riesgo la de los demás. Por eso tenemos que reaccionar ante esta situación. Doctor, y una vez más decirlo, el que estuvo enfermo y no pudo hacerse la prueba PCR o test rápido, si tuvo síntomas leves, ¿procede la vacunación? Procede la vacunación. Según protocolo. Normal. Y yo vuelvo a explicar, se le pone el esquema. ¿Por qué un mecanismo? Porque yo no tengo la seguridad. El único mecanismo de diagnóstico certero de que la tuvo o no la tuvo, de que es confirmada la COVID, es el PCR, que sea positivo. Si no es positivo, el positivo yo tengo la seguridad que la padeció. Por eso lo reactivo para lograrlo. Si no tengo el PCR, lo que hago es iniciar el esquema de vacunación. O sea que esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener claro el porqué de las cosas y no preocuparnos, una u otra, todas tienen tremenda calidad. Todas tienen, además que no se hace nada aquí no se hace nada por comercial. Aquí se hace lo que se hace
se hace porque sirve y porque voy a proteger. Y Cuba tiene que hacer lo que hace, porque tiene que demostrar, siempre estar demostrándole la validez de lo que hacemos, porque siempre se subestima y no se reconoce, o se tratan algunos que no lo logran, de no reconocer los logros que hemos tenido. Ahora, mire, el test de Roche, que es otro mecanismo de diagnóstico rápido para tener una valoración de las cosas, también nos habla que hay una disminución. Se disminuye la cantidad de atenciones por subjetivo a COVID, se cumple con el estudio de todos los subjetivos de COVID que se atienden con el test de antígeno, y disminuye la reactividad. Fíjense que ha bajado. En el día 15 era de 17 y hoy está en 14. Los porcientos más altos, para que ustedes vean que coincide, Menéndez y Amancio. Cuando digo los porcientos más altos, es los porcientos más altos de los test de antígeno que me dan positivo. O sea que esto es un elemento que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero ha bajado, tuvo un momento que estuvo casi al 60%, al 70% de reactividad. Eso habla que ha ido disminuyendo. Pero de todas formas le decimos a nuestro pueblo que no podemos confiarnos de este comportamiento. Cuando vemos el tema de los casos positivos en las últimas 14 semanas, la semana que no es la estadística, de viernes a jueves, con cierre 21 de octubre, apreciamos la semana del 3 al 9 de octubre y del 17 al 23 la más alta, de 3.670 y 3.519. Pero ya de ahí, a partir de ahí, empieza un decrecimiento. Les significo, nosotros hoy, bueno, vamos a valorarlo ahorita, después lo vemos. Ahora, otro elemento, los primeros 21 días, los primeros 21 días de la epidemia, el comportamiento de la epidemia, los primeros 21 días en todos los meses. Como hemos insistido, en los primeros meses muy lento, empieza a incrementar. A partir de mayo empieza la cepa sudafricana. En julio se incorpora la Delta, la India. Es el pico epidémico que hemos tenido. Pero fíjense, como ven, nosotros tuvimos el pico máximo en septiembre. Y hay una diferencia de septiembre contra agosto de más de 3.369 casos. Hoy la diferencia en el mismo día 21 es de 3.935, pero menos que el mes de agosto. Esto nos habla que este mes va a ser un mes con menor incidencia, con menor cantidad de casos, y además nosotros al máximo que podemos llegar o que debemos llegar, si multiplico los 271 estos por 10 y se lo sumo lo que me da, que es 2.710, nosotros debemos terminar este mes por debajo de 3.400 casos en el mes, que sería uno de los meses del pico epidémico más bajo. O sea que siempre debemos terminar por debajo de 8.000, y yo diría que incluso cuidado por debajo de 7.000, porque el comportamiento así lo va dando. Ahora, multiplicamos por 10, ¿por qué? Porque yo le estoy sacando que el promedio del comportamiento de los casos por día, como bien dice la gráfica y en los estudios matemáticos, que en los primeros 21 días el promedio fue de 271 casos el día. O sea, un promedio de 271 por día. Como ven, mire, en septiembre fue 459, en agosto fue 303. O sea, el promedio de casos por día que se diagnosticaba en la provincia era de 303 casos. Hoy estamos en un promedio de 271, estamos por debajo, porque hoy estamos por debajo, estamos en 140, 130, pero es lo que da la matemática con los picos de los días anteriores, nos da esa cifra. Por eso yo digo que debe ser por debajo de 8.000, de los 8.000 casos. Y cuidado, por los 7.000 están temblando, como dice, porque nos faltan 10 días. Entonces hay que ver el comportamiento de los próximos días. Ahora, por cada caso infectado se está considerando la transmisión, ¿a cuántos? Bueno, de eso está, como el predominio está en 80 o 90%, son de contactos intradomiciliarios, depende del número de familiares que hay. También esto está favorecido por la inmovilización de las personas en las viviendas, ha agotado lo susceptible allí, pero eso habla de que no cumplimos con las normas, con el nuevo código de vida alrededor de la vivienda. La desinfección, cuando hay uno que estornuda, que está con catarro, lavar la vasija, cada uno con su vasija, o si no la tenemos,
fregarlas independientes con cloro y todas estas cosas, y tener un control de las normas en los lugares. En algún momento de la pandemia se decía, por cada caso infectado podían transmitirse a 6 Eso personas. depende de la velocidad, del índice de reproducción, y va a depender de los estudios que tú haces. Lo normal, la media es 5 o 6, pero cuando tú tienes una casa que hay 8, los 8 están en riesgo y a veces llega a 6, a 5, a 2, a 1. Por eso es que el índice reproductivo hay que tener en cuenta una casuística y hacer los cálculos del comportamiento en un lugar. No lo tenemos. La fórmula matemática para esto no nos hemos detenido en el índice reproductivo, porque lo que hemos visto es que el 90% prácticamente de los casos es intradomiciliario. Entonces sabemos que nuestro problema hoy está en la casa, pero cuando mañana la gente salga, empiece a ir a los centros de trabajo, empiezan los centros de trabajo, no porque sea el centro de trabajo, sino porque la gente lo lleva al centro de trabajo. Entonces ahí tenemos que llevar que la gente no vaya enfermo a la calle, no vaya enfermo a la casa, no vaya enfermo a la escuela, que va a empezar. Y si tuvo contacto, que lo limite a la persona, independientemente, que vuelvo a repetir, la seguridad que estamos teniendo con la vacunación. Pero eso tenemos que irlo sobrellevando, el uso de nasobuca, etc. Bueno, ahí está el comportamiento del pronóstico, muy acertado el pronóstico en los últimos días, a satisfacción, por debajo del real del pronóstico. Y cuando vemos en la próxima gráfica, cuando vemos el comportamiento de las tunas, nos hizo Omar nos hizo el pronóstico con el cierre 16 de octubre, que es la semana, cierre la semana 41 con el cierre de la semana 21, o sea, del cierre 21 del jueves, y vemos que está pronosticado para esta semana estaba pronosticado 1571 casos para la provincia, que realmente esto nos habla que nosotros hoy estamos alrededor del pronóstico de la semana, porque yo pienso que esta semana, si ya nosotros estamos hoy, a veces me ha extrapapelado el cálculo que hicimos ahorita aquí mismo en el estudio, un momentico. En el sur, Colombia, Jobado, con situación no tan desfavorable. Amancio tampoco. Nosotros, sí, ya. Nosotros tenemos 937 hasta hoy. Si le ponemos 140 a la semana, o sea que mañana sea 140, mañana estamos alrededor de 80 o 90, vamos a tener mañana positivo. Debemos estar alrededor de 90. Nosotros debemos terminar esta semana por debajo de 1.200. El pronóstico que se había dicho era de 1.571. Y con esto del 90 debemos estar por debajo de los 1.100. Por debajo de eso, el cierre de esta semana. La provincia. La provincia como provincia. Y todos los municipios están por debajo del pronóstico que se está haciendo por los matemáticos. Ellos vuelven a insistir, ellos tratan de el error disminuirlo con Omar, el especialista de especialidad ahí de la universidad nuestra aquí en la provincia. Ellos insisten que la reducción del error de ellos está en disminuir la diferencia entre el pronóstico y eso. Él trabaja para disminuir el error y nosotros tenemos que trabajar para que tenga más error. Eso él a veces me lo dice, digo, no, yo estoy claro que tú lo haces bien, pero nosotros tenemos que trabajar para que te salga mal la cosa. No hay duda en esta cuestión, porque lo que sí tenemos que disminuir y que el pronóstico quede en un lado y la realidad quede por debajo, y ojalá que todo sea cero. Fíjense que en Puerto Padre el pronóstico es 500, bueno, vamos a ver ahorita los pronósticos de ellos ahí independientes. Sí. Entonces, los pronósticos se han ido comportando bien hasta la semana 36, que hubo una diferencia muy alta, siempre ya lo hemos insistido, por eso no voy a seguir esto. Ahora, la provincia ya la vimos, la disminución de casos de los días que hemos visto, y que pensamos que la provincia siga comportándose por debajo del pronóstico, siempre en dependencia de todos nosotros. Por municipio, miren, me voy a detener un poquito en los municipios con mayor incidencia. Manatí es la segunda tasa más elevada. Manatí debe terminar, tiene un pronóstico de 122
debe terminar esta semana alrededor de 77, 80. Si controlan bien y disminuye, se comporta el promedio como está, o sea, alrededor de 11. Pero miren para que ustedes vean Manatí. Manatí en la semana 40 cerró con 385 y la semana 41 con 128. Y debe estar cerrando esta alrededor de 77, 78. Vamos a ponerle que sí. Las reducciones en la epidemia tienen que ser lentas para que haya consolidación de las acciones. Manatí tiene que seguir insistiendo, como todos los municipios, en el tema de la pesquisa. La pesquisa, la especializada por el personal de salud y la comunitaria. La dirección de la provincia del grupo temporal ha insistido que es el delegado, en el caso de los lugares que está con la situación, de los líderes, y yo diría que las personas de mayor preparación y de mayor compromiso, asumiendo esta tarea con responsabilidad. O sea, yo soy el responsable de esta manzana y yo voy a ver cómo está la gente, y el que está lo voy a llevar para la consulta o lo voy a mandar para la consulta para que lo atiendan, porque nosotros no podemos dejar que las personas sigan en las casas enfermos. Pasa el día, entonces se enteran y le empiezan a dar antibióticos, le empiezan a dar distintos medicamentos, los té que son buenos, no estoy en contra de los té, pero tómate el té y ve allí. O sea que esas cosas son, y lo que me acorta el periodo de que empiezan los síntomas a que veo al médico, me atienden y me aíslan y me ponen el tratamiento, disminuye una persona grave, una persona crítica y un fallecido. O sea que son cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso todos los municipios, y con mayor fuerza, Colombia, Manatí, Puerto Padre, tenemos que insistir, Menéndez, tenemos que insistir en la pesquisa, bien organizada, con muy buena comunicación, grupo comunitario, o comunidad con el equipo básico de salud, con el policlínico, y hacer las cosas como corresponde. Si yo aíslo después el contacto o no, yo lo que sí tengo que garantizar es la inmovilización de los contactos. Esa sí hay que garantizar, que estén inmóviles en sus casas. Y entonces hay que garantizar que las necesidades mínimas, las necesidades de las primeras necesidades de las personas se le garanticen. Si no, ¿quién le va a buscar la leche? ¿Quién le va a buscar el pan? Pero que estén adentro. No que después que le hemos llevado la leche, le hemos llevado el pan, después estén caminando y visitando a la familia en otro momento. Puerto Padre. Mire, Puerto Padre en la semana 40 cerró con 914 casos. Bajó, yo diría que un bajón muy brusco en la 41 a 452. Hoy Puerto Padre debe cerrar alrededor de 541. El pronóstico es 583. O sea, está por ahí. Tenemos que tener cuidado con Puerto Padre. Yo no podemos contentarnos porque sí necesitamos que, si hay un municipio que necesitamos que reaccione, es Puerto Padre. En Puerto Padre es quizás, además de la atención de este tema de la pesquisa, está el tema de lo tarde que llega mucha gente al sistema de salud, y es uno de los municipios quizás donde más se ve el tratamiento fuera del sistema. Y ya cuando llega, tenemos que correr. O sea que esto es un tema que es una asignatura pendiente en Puerto Padre. Es el municipio que mantiene, pero miren, es verdad que es el que mantiene las tasas más altas, pero también es quien más está estudiando, quien más PCR está haciendo. O sea que esto puede estar en correspondencia también con el número de piquetes. Pero la gente está. Cuando me da positivo, porque hay gente enferma en la calle, hay que detectarlo. En el caso de Menéndez, que es el cuarto, cerró la semana 40 con 213, la 41 con 222, y esta debe cerrar alrededor de 128. Tiene que ver, Menéndez uno de los municipios que mejor, a Menéndez le pasó como a Las Tunas, todo el tiempo ahí, y al final no sacó Electra de los campeones y se ha enredado con el incremento de algunos casos por fiestas y cosas. Pero eso tenemos que verlo, echándola nosotros también como responsabilidad por fallos en el sistema educativo nuestro, de no lograr que la persona haga, y de la exigencia y el control en las comunidades, y de preparar la gente. Majibacoa, la 40 en 2.4 y la 41 en 143. Esta debe cerrar alrededor de 70-80. Esta semana la 42, que es la que está por debajo del pronóstico. Majibacoa, seguimos insistiendo, el municipio para nosotros más difícil, por la dispersión geográfica, por su ubicación, pero
ha ido trabajando bien la epidemia, pero está dentro de los municipios enredados. Tuna y Jobao, para nosotros fueron los municipios que mejor reaccionaron. Yo creo que estos fueron los campeones que salieron de atrás corriendo, iban atrás, y supieron rematar. O sea, supieron avanzar en la carrera, pero ahora le falta el remate en una buena carrera. En los pronósticos, hoy Tunas debe cerrar sobre 76, el pronóstico es 77, es el que más ha bajado, por eso es 198 en la 40 y 122 en la 41, y ahora se le está pronosticando 77. Lo que pasa es que ellos, 10, 11 que está tirando todos los días, multipliquemos por 7 y lo verán. Jobao, 129 y 53. Hoy se le pronostica que debe terminar alrededor de 60. Es una cifra, es uno del municipio que más ha bajado, ha mantenido un promedio de 9, pero nosotros necesitamos que consoliden, que sigan consolidando lo que vienen haciendo muy meritorio. Ha sido el municipio que más rápido ha controlado una situación. Llegó un momento que nosotros pensábamos que la situación se nos iba a ir de las manos en Jobao, y ellos mismos, con la ayuda, con la cooperación, con la participación de todo el pueblo y de las autoridades de todo del municipio y de la provincia, ellos mismos, yo diría por sus esfuerzos, supieron controlar con organización, con disciplina, con apego a los protocolos, lo hicieron. Colombia, 40, 175, 41, 95, debe ser alrededor de 60, el pronóstico es 80. Y Amancio, un municipio que se vio muy enredado, era de los municipios con mayor dificultad, se mantuvo con la tasa, ya está de la primera tasa más mala, está en la tercera, ha ido bajando, 413, 204, y esta semana 42 debe cerrar en 53, alrededor de 50. Me puedo equivocar, porque estoy haciendo estimaciones, no estoy haciendo cálculos matemáticos. Entonces, esa es la situación de la provincia, con un compromiso. Es necesario, nuestra sociedad no puede seguir cerrada. Las condiciones hoy y los niveles de infestación que tenemos nos permiten tomar esa decisión. Las medidas tomadas por el país, la vacunación, lo permiten. Ahora hay que ver, sacar lo que nos toca a nosotros como ciudadanos para lograrlo. No voy a profundizar en el tema vacuna, ya creo que lo expliqué, pero sí el llamado a las personas que no se han inmunizado, que no han completado esquema o lo abandonaron, que lo hagan. Las personas que por ser convalecientes están pendientes, que cuando le toquen vayan a los lugares, y sí que se lo exijan al sistema de salud, porque nosotros estamos para eso. Gracias, doctor. O sea, hay cuestiones, yo le diría, perdóname, ante cualquier malestar o síntoma hay que acudir al médico. Hay que garantizar la pesquisa especializada, el aislamiento estricto, garantizar la inmovilidad, ya lo expliqué, y empoderarse, apropiarse, cumplir con el nuevo código de vida. Yo creo que lo importante es que con responsabilidad, disciplina, organización, se puede controlar, y hay que asumir con orden la nueva normalidad, la reapertura con orden, la reapertura de los servicios y la vida social, cumpliendo con el nuevo código de vida en el comportamiento social y familiar. Esto creo que es importante porque existen las condiciones para hacerlo, y yo creo que lo importante es que cada cual cumpla con su responsabilidad. De frente a la situación individual que tiene cada municipio. No es lo mismo municipio Tunas, que ya el curso comenzó el pasado 11, el 15 de noviembre debe ya reiniciar otras enseñanzas, otras educaciones, a lo que está pasando en el sur, en el norte más complejo que el sur, y así lo confirman los pronósticos. Vamos entonces a ver, a propósito de la reciente visita de la ministra de Educación a Las Tunas, un reporte de Yeleni Fernández. Adelante. La provincia de Las Tunas será de las primeras del país que iniciará el próximo 15 de noviembre un nuevo curso escolar. Así trascendió durante la visita a planteles de la provincia de Enaelsa Velázquez Coviella, ministra de Educación. Las Tunas es una provincia que tiene una situación favorable con la cobertura docente, que tiene sus escuelas, es decir, la mayoría de las escuelas están en buenas condiciones, y ahora
con todo lo que se ha hecho, incluso para habilitar centros de aislamiento, hospitales de campaña, más lo que se está haciendo después que fueron liberados. Eso los pone en condiciones de que los estudiantes tengan una situación favorable, que eso también es parte de la calidad del proceso educativo. El estudiante que esté en una escuela que tiene mejores condiciones, naturalmente se siente mejor y rinde más en su aprendizaje. En el recorrido intercambió con estudiantes de 12º grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Luis Urquiza Jorge, de la ciudad capital, que llega a su 50 aniversario con diversas acciones constructivas para renovar su imagen. Autoridades del sector educacional trabajan en la entrega de los bonos para los uniformes escolares que comenzarán a comercializarse en los próximos días. A no descuidar las medidas higiénico-sanitarias desde la entrada a la escuela de los educandos, llamó la ministra de Educación, quien aseguró que las adaptaciones curriculares del nuevo periodo lectivo no afectarán la calidad del proceso docente. Para Alto y Claro, Yeleni Fernández García. El reinicio entonces del curso escolar en los municipios de la provincia de Las Tunas, un reto, un desafío ante la pandemia, a pesar de que hay una disminución de la casuística en los diferentes territorios. Al respecto nos comenta Nilser Piñeda Cruz, director provincial de Educación en Las Tunas. Nilser, una vez más con nosotros, hablando alto y claro, también como todo un campeón, sacando el extra, igualmente que los profesionales de la salud que nos han acompañado en este combate contra la pandemia. Sí, un saludo a ustedes, Fausto, y a todos los que nos ven y nos escuchan, a los compañeros que están aquí en el estudio, y que estamos, como siempre, agradeciendo la oportunidad de este importante programa informativo educativo. Realmente nuestro primer pensamiento, siempre que tenemos la posibilidad de dirigirnos a la población y al sector de la educación en general, y está en el reconocer a aquellos trabajadores nuestros que han, junto al personal de la salud, contribuido a que los resultados que han explicado los compañeros que nos han antecedido sean posibles. Y vamos a seguir en esa batalla, a pesar de que, como ya se ha explicado, también en estos meses de octubre y noviembre reanudamos las actividades docentes presenciales. Ya, como se sabe, a partir del día 11 los grados terminales de preuniversitario, la educación técnica y la formación pedagógica, y la educación de jóvenes y adultos, que reinició el día 18, ya están trabajando en todos nuestros municipios de la provincia, donde la primera misión, incluso para los que nos vamos a incorporar después, está en ajustarnos a lo que ha explicado el doctor Aldo, a las circunstancias de la epidemia, que exigen nuevamente los protocolos de la no aglomeración, del distanciamiento físico, de la no realización de actividades donde tengamos que juntarnos todos, de donde la responsabilidad individual depende de la salud colectiva, porque si, como explicó el doctor, yo acudo a la escuela diariamente, pero en mi casa tuve contacto con alguien, o alguien se enfermó, o tengo algún síntoma, mi primera responsabilidad es ir al médico y no acudir a la escuela. Es decir, nosotros vamos a desarrollar un grupo de escuelas de educación familiar y trabajaremos, como lo hemos hecho hasta hoy, insistentemente con los estudiantes, para esa cultura que hemos ganado, mantenerla, incluso incrementarla, que en esta ocasión se hace acompañar de una vacuna que, como explicó el doctor Gregory, alrededor del día 13-14 de noviembre nosotros ya debemos haber completado los ciclos de las 3 vacunas, y bueno, la población en edad escolar, por ende, inmunizada, y tenemos muchas menos probabilidades de enfermarnos, y si lo hacemos con síntomas más leves que nos permiten preservar la vida. De manera que ahí está. Yo creo que, como bien expresó la ministra en el material que se puso al inicio, nosotros consideramos que ha sido favorable los estudiantes que han reiniciado. Hemos estado en varias instituciones, hemos comprobado, hemos conversado con nuestros trabajadores, hemos escuchado y observado la opinión, y bueno, hay que decir que los índices de asistencia, de aprendizaje,
la opinión tanto de la familia como de los estudiantes en su mayoría es favorable, y cuando ha existido alguna inquietud, como que sabemos que existe, hemos tratado de dar la respuesta oportuna para evitar cualquier situación en ese sentido. Ahora, nos estamos igual preparando, porque bueno, ahora son alrededor de 4.000 estudiantes los que se han incorporado. Nos estamos preparando para la cifra mayor, que es el día 15, y en ello se lleva un trabajo de conjunto con las organizaciones comunitarias, con los gobiernos locales, con los factores de la comunidad y desde luego los trabajadores del sector y la familia, en función de que nuestras escuelas estén lo mejor posible, y que el día 15, porque bueno, sabemos que se ha dado información en la mesa redonda, hay trabajos que salen de otras provincias. En el caso de la provincia de Las Tunas, el curso escolar iniciará el día 15 de noviembre. Debe iniciar el día 15 si mantenemos los índices como se ha estado explicando, por la razón, entre otras, de que nosotros comenzamos el ciclo de vacunación posterior a determinadas regiones del país y no concluimos hasta el día 13, día 14 del mes de noviembre. Y bueno, como se ha explicado, no hay que esperar en esta edad pediátrica los 14 días que sí se tienen necesariamente que para lograr la inmunización total en el resto de es decir, en la edad joven y adulto. Por tanto, es el 15 de noviembre que reanudaremos el curso en el resto de las instituciones y en el resto de los niveles educativos. Eso tiene una organización que nosotros la iremos explicando a través de las reuniones con los padres, la iremos explicando a los estudiantes, la iremos explicando en los programas y en la prensa, para que todos estemos preparados para la organización de nuestra propia familia, que mucho contribuye al desarrollo del curso, porque también depende de otros factores, como es el caso del transporte, el caso del comercio, la gastronomía, el caso de los abastecimientos, que todas estas cuestiones están precisadas, demandadas, y bueno, tenemos que acomodarnos todos en función de que ya la sociedad, como explicó el doctor Aldo, tiene que enfrentar esta situación a partir de esa cultura que hemos ido ganando, porque no nos podemos pasar la vida entera encerrados porque tengamos un caso en un determinado lugar. Iremos apreciando, reitero, la situación, y en definitiva tenga la familia la seguridad de que nosotros vamos a incrementar las medidas de protección en función de que la escuela, como ha sido hasta ahora, sea un lugar donde los padres, es decir, la familia, tienen sus hijos seguros, que van a aprender, que nosotros vamos a contribuir a la educación de ellos, como lo hemos hecho hasta el momento, y que vamos a desarrollar un curso que iniciará en el mes de noviembre, en la fecha que ya dije, y concluirá en el mes de julio, a diferencia incluso de la mayoría del resto del país, que iniciarán en noviembre para concluir el curso que no pudieron terminar. Iniciarían el curso que nosotros vamos a iniciar ahora en noviembre, en marzo del año que viene. De manera que nosotros prácticamente vamos en una situación de normalidad a partir de lo que hicimos el año pasado, en unas 35 semanas, que con las adecuaciones que hemos hecho del currículum, nosotros consideramos que los estudiantes se pueden apropiar perfectamente de los contenidos esenciales, y que bueno, eso está en el orden pedagógico, en el orden psicológico, analizado para que dediquemos tiempo a reforzar las invariantes del conocimiento de los grados precedentes, para que creemos las condiciones para los nuevos contenidos, para que nuestros estudiantes puedan vencer los exámenes de ingreso, puedan ir a la universidad. El examen de ingreso se hará a partir del 1 de marzo de los estudiantes que hoy son bachilleres y que ya desde el día 11 se están preparando. Graduaremos también a nuestros técnicos que van que están hoy en la práctica preprofesional y que deben graduarse en febrero. El tercer año, que va para cuarto a partir de que inicie en noviembre, debe graduarse en julio, es decir, tendremos 2 graduaciones de técnicos medios. En definitiva, hemos organizado el curso escolar en función de que nuestros estudiantes puedan
sentir, decir, cumplir los sueños que uno cuando va a la escuela tiene. Nosotros leíamos incluso un artículo que lo recomiendo en Cuba Debate, que se llama La generación perdida, donde habla de millones de niños en el mundo, millones de niños en América, que prácticamente muchos de ellos han olvidado leer, han olvidado las matemáticas. Nosotros tenemos que decir que ninguno de los niños tuneros, los niños cubanos, va a tener esa mala práctica, porque tenemos una revolución, tenemos un sistema que lo principal es el hombre, y dentro de lo principal están los niños, y nosotros para eso trabajamos, de manera que felizmente vamos a iniciar el curso escolar, vamos a estar bien todos y vamos a egresar en los grados a partir de la concesión que hemos tenido en ese sentido. Se habla de reinicio en la provincia. Bueno, la provincia va a iniciar la presencialidad, sí, pero nosotros realmente lo que vamos a iniciar el curso escolar 21-22 en noviembre. ¿En los municipios? En los municipios y acá en el municipio cabecera también. Todos los municipios. Todos los municipios. Nos estamos preparando, es un tema que se discute prácticamente a diario. Nosotros vamos con las principales autoridades a todos los territorios. Ya se ha dicho aquí de la liberación paulatina de aquellos. Nos quedan 20 instituciones hoy que están siendo utilizadas como hospitales de baja y mediana intensidad. Estamos en la fase de higienización, de recibimiento, de acondicionamiento, incluso con la presencia del primer viceministro Perdomo, y donde estaban todos los intendentes, nuestro gobernador, y además por indicaciones que se han recibido del primer ministro, existe la decisión de que se rehabiliten. Como mismo lo habilitamos para un hospital, vamos a trabajar en la rehabilitación de estos centros que han sufrido, como es lógico, algún nivel de deterioro, de cualquier cuestión que pueda haber sucedido, para que estén en las condiciones elementales y nuestros estudiantes se sientan incluso mejor que cuando dejaron de estar en ello, de manera que tengan la confianza que eso va a ser así y que nosotros vamos a trabajar en función de ello. Los que comenzaron el 11 de octubre van bien. Van bien, porque realmente había uno conversa con los estudiantes y nota, ¿no? Y de la familia también, el deseo de regresar a la escuela. Realmente la escuela es un espacio donde esa generación se encuentra, están los amigos, es necesario la reunión, el ambiente social, para nosotros también contribuir a que esa situación psicológica que hemos tenido en alguna familia, que hemos tenido en alguna localidad, rebasarla, y la escuela contribuye a eso. Gracias, Nelser, una vez más con nosotros. Los teléfonos siempre habilitados, inclusive en nuestro programa pueden ustedes todavía llamar. Nilce se mantendrá con nosotros unos minutos más. 31-34-7990, 31-34-7978, y en el caso de educación provincial, municipal, también hay teléfonos de consulta. Sí, está el teléfono 34-3648, 34-8413, y bueno, la primera inquietud siempre nosotros consideramos la escuela, las direcciones municipales, incluso ya usted sabe y ha anunciado, nos hacemos acompañar aquí de un grupo de organismos, y felizmente hoy están los compañeros de comercio. Sabemos que un tema de los que más a la población le preocupa, el uniforme escolar, y bueno, ellos lo van a explicar porque son los rectores de esta actividad, pero todo está en función de que cuando ingresemos a la escuela, sobre todo los que inician por primera vez, puedan disponer de los recursos. Nosotros ya tenemos todas las libretas del primer semestre, los lápices, la base material de estudio, los recursos audiovisuales, los recursos informáticos, el personal docente que está completo, todas las instituciones tienen los recursos de aseo, es decir, hay un grupo de cuestiones que, a pesar de las limitaciones, nosotros las tenemos en las instituciones, que se lo vamos a explicar a las familias ya en su momento oportuno, antes de iniciar el día 15 las clases.
Bueno, entonces después de las pausas estaremos hablando justamente con la directiva que está con nosotros hoy de Comercio sobre la distribución de los uniformes escolares a propósito del reinicio del curso escolar. Hola, cuando asistas a la escuela, recuerda ser responsable para no enfermar. Usa nasobuco, lávate las manos, mantén más de 1 metro de distancia con otras personas y así puedes crear nuevas formas de saludar. Permanece en espacios ventilados, evita tocar tu boca, nariz y ojos. Cubre tu nariz. Nosotros poder acceder a esa venta, porque nosotros conocemos que todos los años salen los bonos diferentes. Con relación a la venta de uniformes, siempre va a comenzar por los grados iniciales. En este caso va a ser el preescolar y el 5º grado. Es la primera etapa. En la segunda etapa, que va a comenzar por el resto de los grados, también va a ser con los grados iniciales, que debe ser el 7º y debe ser el 10, lo que comienza. Y con la enseñanza técnica profesional, que debe ser el 1er año también. Nosotros tenemos una indicación, y ya se trabajó con los compañeros de educación, y es que por el tiempo que ha pasado con los niños en aislamiento y fuera de escuela, unos pueden haber crecido, otros pueden haber engordado, y se va a hacer un levantamiento para venderle a esos niños que no les va a servir el uniforme en ese momento, venderle un uniforme escolar. Ya con esto nosotros tenemos las indicaciones dadas. La fecha de inicio de la venta todavía no la tenemos, depende específicamente de lo que decía el director de Educación ahorita y los compañeros de salud, depende de la estabilidad que tenga la provincia en cuanto a la pandemia. Sí, pero entonces 15 de noviembre el uniforme debe estar ya puesto en los muchachos. Si mantenemos esta estabilidad y el curso se ratifica que abre el día 15, seguro que ya cada alumno que vaya a la escuela va a tener el uniforme. Está la logística lista, listos los suministros, pero lo que falta es definir fecha. Definir la fecha, sí, y los suministros sí ya están. Ya nosotros tenemos en almacén el 62%, el lunes comienza la distribución sin ningún tipo de dificultad. ¿Cuándo? El lunes comienza la distribución hacia los municipios sin ninguna dificultad. Hacia los municipios. Hay cambio de diseño en algunos grados, ¿no? Sí, bueno, el cambio de diseño es el de diseño y color. Sí. Siempre la primaria va a ser el color rojo y el resto de la enseñanza va a ser azul. Exacto. Resulta atractivo, como quiera que sea, un cambio. Ya el uniforme carmelita y el uniforme que sí lo van a tener que utilizar los grados continuantes. Van a utilizar el uniforme anterior. Porque ahora lo que se va a comenzar es con los grados iniciales. Odalis, y las colas van a ser inevitables como siempre, ¿no? Por supuesto, pero tenemos garantizado el personal que va a cubrir el espacio de la cola en la parte de afuera de la unidad. Adentro nada más pueden estar las personas que están comprando. Si hay una dependiente es una persona, si son 2 dependientes son 2 personas. Tenemos el horario extendido también. Mientras que existe una persona allá afuera para comprar un uniforme, tiene que estar la unidad abierta. O sea que nosotros tenemos garantizado que si el día primero nos dicen ya comenzamos el día 1 y el día 15 todos los niños van a ir con su uniforme a la escuela. Una buena noticia en alto y claro para todos los padres, las familias, de que los uniformes están listos ya para la venta, solo falta definir fechas. Gracias, Odalis. Vamos a ver el transporte, porque ya vemos los ómnibus, en el caso del municipio de Las Tunas, circulando, el transporte urbano propiamente. Julián Velázquez nos acerca al tema hablando alto y claro. Atendiendo al mejoramiento de la situación epidemiológica en la ciudad de Las Tunas, este jueves se restableció el transporte público de pasajeros por ómnibus. Ya circulan 7 guaguas en las 3 principales rutas de la ciudad. Tenemos 7 ómnibus que trabajarán a partir del día 21 y en cuanto a la ruta trabajaría 1 en la ruta 1, 2 en la ruta 6, 2 en la ruta 7 y 2 en el trompo. En el caso del trompo, estos ómnibus prestarán el servicio desde las 5:20 de la mañana con un total de 32 viajes cada ómnibus. Y en el caso de la ruta 7 y 6, trabajarían de igual manera 5:20 de la mañana la apertura y cada uno darían 10 viajes por la mañana y 10 viajes por la tarde. Y en el caso de la ruta 7, daría 8 viajes por la mañana y 8 viajes por la tarde. Además, apoyarán esta transportación 4 camiones pertenecientes a porteadores privados. En semanas anteriores retornaron a sus labores los bicitaxis, coches y los mototaxis. Esto se mantiene con los mismos precios establecidos antes de la paralización por el tema de la COVID.
Y en el caso de los servicios de alquileres, de los visitaxis o de los coches, este es un servicio más que se presta del sistema de transporte. Pero bueno, eso no es un servicio obligatorio en las piqueras, es un servicio que parte de la población lo necesitan porque necesitan ir a un lugar X específico y bueno, ese servicio no se le niega, pero no es que los coches o los visitaxis estén en las piqueras solamente para prestar este servicio de alquiler. La capital provincial avanza en la desescalada, como también lo hace el municipio de Colombia. Otros como Puerto Padre, Manatí, Amancio y ahora Jesús Menéndez se mantienen con una condición más compleja. Nosotros vamos a seguir revisando y preparando los ómnibus y en cuanto estas condiciones mejoren y se aprueben por el Grupo Temporal Provincial, pues entonces este servicio se prestará. Sobre la capacidad y las medidas sanitarias a adoptar en los medios de transporte, se fue claro al afirmar. Seguimos insistiendo a la población que bueno, cada cual debemos de adoptar las medidas higiénico-epidemiológicas del uso del nasobuco, del tema del distanciamiento y el tema del uso del hipoclorito o del alcohol para las manos. Y así, bueno, lo exigirán nuestros choferes en el servicio que se está prestando. La fecha para reanudar el transporte interprovincial de pasajeros aún está por definir. Este servicio no está autorizado. Quiere decir que en el caso de los ómnibus nacionales, bueno, ellos se encuentran ahora en el tema de la revisión de los ómnibus, que bueno, estaban en el tema de la COVID prestando otro servicio, ahora se encuentran ellos en la revisión y el mantenimiento y la preparación de los ómnibus, esperando las indicaciones ya para este servicio que se presta. Por último, se insistió a que no existan violaciones. Se enfatizó que para todos aquellos propietarios que están autorizados a ejercer el trabajo por cuenta propia y violen los protocolos establecidos, se aplicarán las medidas correspondientes. Julián Velázquez, Alto y Claro. Y así se reanima gradualmente nuestra sociedad, coexistiendo con la pandemia y a favor de la defensa de nuestro proyecto socioeconómico y político. Vamos a ver un collage de entrevistas de Arbello Alfonso desde el municipio sureño de Colombia a propósito del tema. Tenemos una constitución aprobada por más del 80% de los cubanos y lo primero que debemos hacer, considero, es respetar la constitución. Como artista, pienso que nuestro país tiene cosas que deben cambiar y otras que debemos comenzar a hacerlas al como es. Y entonces considero que eso también se puede conversar, se puede tramitar de alguna otra forma, pero evitando la violencia, evitando romper el orden en el que vivimos nosotros los cubanos. Porque todo lo que tenga bien presente la historia de nuestra patria y haya estudiado bien y sepa todo lo que pasamos, no se debe poner en esto. Nosotros vamos a dar siempre el paso de frente en contra de todo eso. Ellos podrán hacer lo que quieran, pero que estamos seguros que la juventud cubana, lo que estamos al frente de esta batalla, no le vamos a dar paso a eso. Ningún país del mundo se defiende tanto los derechos como los defendemos nosotros los cubanos, ni se defiende tanto al pueblo, ni se está tan pendiente del pueblo como lo hacemos nosotros los cubanos. Pienso que un joven formado con esas características no deba hacer este tipo de manifestaciones. Yo convoco a todos los jóvenes que sueñen una Cuba mejor, pero sobre la base del socialismo, con las conquistas sociales, con un sistema de salud como el que tenemos, pero logrando una mejor economía, se logra una mejoría notable en los servicios públicos. La mejor manera ahora de hacer política en Cuba es hacer economía. Y el gobierno dejó bien claro que es tarea principal y los cambios que están sucediendo hay que poner los asuntos y mirarlos con buenos ojos y con mucha fe, que pienso que esta marcha no mira con buenos ojos los cambios que se están haciendo dentro de Cuba, pero son genuinos, son auténticos porque están teniendo lugar dentro del seno de Cuba, de nuestra patria, de nuestra madre. No vienen importados del extranjero por personas que solo quieren apropiarse de la isla, disfrutar de sus beneficios y que para nosotros no quede nada. Así que mi criterio y mi opinión y mi posición ante esta marcha es totalmente contraria. Y no quiero imponerle a nadie mi ideología, pero los invito a que se informen, a que lean, a que estudien y a que tengan un poquito de sentido común.
Este era el caso de Juan Carlos de Espaine, cuentapropista de aquí del municipio de Las Tunas, pero otros tantos tuneros, la mayoría de los tuneros defienden nuestro socialismo que se renueva gradualmente, nuestro proyecto social. Y hoy tenemos dos invitados hablando alto y claro en el estudio de Tunas Visión y por las frecuencias de Radio Victoria, que van a confirmar también sus posiciones, sus actitudes desde sus puestos laborales. Recuerden que tenemos 2 teléfonos habilitados, aún queda tiempo. Ustedes pueden llamar y expresar su opinión al respecto, cómo contribuir al fortalecimiento, al perfeccionamiento de este proyecto social, de este socialismo renovado que defendemos hace más de 60 años. Conversando con nosotros ahora el doctor en ciencias Manuel Sánchez Rojas, jefe del Departamento de Marxismo, Leninismo e Historia, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Las Tunas. Doctor, buenos días. Buenos días para usted y para todos los presentes, así como para toda la población tunera en general. Desde el punto de vista como profesor de historia y como jefe del departamento de marxismo, voy a centrarme en 2 procesos esenciales: el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia y el marxismo, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Nuestro departamento tiene un compromiso moral con la continuidad histórica de la revolución. Asumimos un proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales que tiene una concepción filosófica que se sustenta en el marxismo como ciencia, en el marxismo como corriente de los humildes, para los humildes y por los humildes, pero también como una corriente científica que aporta una concepción con carácter científico, sistémico, que le da sentido a la vida. Estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite en el para qué enseñar la historia, para ser mejores seres humanos, para lograr una mayor participación, para entender la formación ciudadana desde nuestro propio proceso, para formar profesores de historia competentes, comprometidos, excelentes profesionales, para aprender a vivir y convivir en sociedad. Creo que esto es uno de los elementos que le dan sentido a los fines educativos y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, y desde esta dirección nuestro departamento traza metas, pautas hacia esa educación histórica como proceso más general en el sentido amplio de la educación, con un proyecto extensionista que está relacionado con la comandancia en San Joaquín, donde estuvieron las fuerzas rebeldes del Cuarto Frente Oriental Simón Bolívar a inicios durante la lucha contra la tiranía batistiana. Allí tenemos la experiencia de que nuestros estudiantes se vinculan a un contexto formativo relacionado con este lugar histórico. Los estudiantes son partícipes de su aprendizaje en su proceso de doble formación, al aprender la historia, pero aprenderla también para enseñarla, para transmitir un sentido educativo, y ellos exponen sobre lo acontecido en el lugar, realizan microinvestigaciones históricas en este sentido. También como departamento contamos con un proyecto Historia para enseñar y aprender en la escuela, que está direccionado hacia todas las instituciones educativas, tanto para la educación general como para la educación superior. Dicho proyecto ha desarrollado múltiples investigaciones de corte didáctico para la educación primaria, la educación secundaria, preuniversitaria y en la educación superior. Cuenta también este proyecto con el reconocimiento internacional, con la participación de profesores de Costa Rica que han venido a nuestro departamento a recibir la influencia del posgrado, y todo esto contribuye desde el punto de vista científico a demostrar la validez teórica, metodológica y científica de nuestra Universidad de Las Tunas, de defender nuestras conquistas, de defender nuestro legado histórico, nuestro derecho, y también tenemos investigaciones desde el punto de vista histórico que se están desarrollando en nuestro departamento para llevar a cabo un equilibrio científico entre la didáctica de la historia y la metodología de la investigación histórica. Con respecto, también contamos con la colaboración de la Unión de Historiadores, a la que pertenezco y dirijo la parte de la sección científica como secretario científico, donde hemos desarrollado, a pesar de las limitaciones
por la situación epidemiológica, diferentes conferencias, de sentido histórico, para elevar esa cultura general integral de nuestro pueblo, la preparación de nuestros profesores. Quería referirme también a elementos puntuales que no podemos perder de vista, y es una de las ideas esenciales de nuestra historia, es referido a la continuidad histórica, porque no podemos olvidar que solamente podemos alcanzar una buena educación política si logramos una buena educación histórica, en el sentido de los profesores para transmitirlo a las nuevas generaciones, pero también de esa educación histórica de nuestro pueblo, para defender nuestras raíces, para defender nuestra identidad, para saber que tenemos un sistema social eminentemente martiano, marxista, fidelista, que tenemos un sistema social que es perfectible, que estamos sujetos a cambios, a transformaciones. El día que no reconozcamos estos elementos, dejaríamos de ser marxistas, martianos, revolucionarios, caeríamos en dogma, pero sí tenemos que reconocer las bondades de nuestro pueblo. Y muy particular quería comentarle que toda idea está sujeta a debate, a la participación, a estos espacios, y fundamentalmente, a mi modo de ver particular, que todo pensamiento que busque una posición relacionada con el gobierno de los Estados Unidos está socavando nuestra soberanía, nuestra independencia, ya que está buscando no más que reformas, cambios, por buscar determinado bienestar, y no es más que un neoanexionismo. Si nosotros estamos viendo la historia presente de nuestro país, la historia presente se analiza en relación al pasado, tiene sus causas en el pasado, y no es más que remover determinadas corrientes políticas. Es por eso que nosotros también llevamos a cabo enseñar la historia reciente. Ha sido una de las investigaciones que desde el punto de vista de la historia de América se ha llevado a cabo en nuestro país por la doctora Elisa Pérez, pero también buscamos esa historia social, esa historia cultural, enseñar una historia desde la totalidad como principio básico para desplegar una serie de elementos culturales, políticos, económicos, sociales, no enseñar una historia política militar centrada en todos esos elementos, sino buscar como punto de partida la interrelación de todos esos fenómenos, de todas esas relaciones identitarias que tributan a aprender y enseñar las ciencias sociales desde nuestra universidad. O sea que un consecuente estudio de la historia anterior, de diferentes etapas, lo que hace confirmar posiciones muy concretas frente a posibles cambios históricos ahora en el contexto actual. Correcto. Incluso la mirada retrospectiva de la historia también ha sido uno de los elementos menos abordados desde la didáctica. ¿Cómo estudio desde el presente y voy sistematizando hacia atrás, buscando las causas en el pasado? Generalmente enseñamos la historia con un sentido cronológico, desde el pasado al presente. La dialéctica pasado, presente, futuro es una relación sistémica. Puedo estudiar en orden cronológico, pero también puedo ver desde el presente para sistematizar elementos anteriores, buscando las causas, buscando los elementos causales que tienen su origen en los fenómenos y hechos recientes. La historia reciente, por poner algunos de los ejemplos que han salido a debatir, se dice que es muy polémica, que es muy contradictoria, y por eso es que la historia como ciencia tiene su fundamento filosófico, tiene su fundamento sociológico, antropológico, tiene su fundamento psicológico y pedagógico. De ahí el carácter de que la didáctica de la historia, que es la que nosotros nos centramos los pedagogos, tiene un carácter multidisciplinar, tiene elementos que le dan su carácter científico, que la aleja de un carácter normativo. Realizamos sugerencias metodológicas para el trabajo educativo y para el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nos permite mirar ese amplio análisis multicausal
y de relaciones temporales y espaciales. De igual modo, se relaciona con la historia como ciencia, con sus teorías historiográficas que han predominado, el positivismo, la escuela de los anales franceses y el marxismo como corriente historiográfica, que apuntan a esa totalidad de elementos que nos permiten afirmar una historia dialéctica, reconstructiva, sin espacio acabado para nuevas investigaciones. Pueden surgir determinados elementos que permitan descubrir nuevos hechos, realizar nuevas interpretaciones históricas durante todo este proceso. El departamento de ustedes ha contribuido a la formación de muchos profesionales que en estos momentos están insertados en la sociedad tunera y que de hecho son defensores de estas posiciones, ¿no? Por supuesto, el Departamento de Historia ha tenido la misión de formar profesionales competentes, comprometidos con nuestro proyecto social, y cuando vamos a la Universidad de Las Tunas no solamente nos centramos en los profesores del departamento, muchos profesores que han surgido desde esta carrera hoy asumen distintos cargos de dirección dentro de la propia Universidad de Las Tunas. Tenemos el doctor Gustavo Josué, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien tiene una amplia proyección en la universidad, ya que queremos conformar un centro de estudios sociales donde integrado por sociólogos, historiadores, antropólogos, para realizar estudios de la sociedad tunera y contribuir a la identidad, así como otros proyectos relacionados con rutas históricas para vincular más a los estudiantes, pero también para que la población sienta la historia como esa parte de recrear la historia, de vivir la historia, de sentir, para sentir, amar y pensar la historia. O sea que un buen estudio consecuente de la historia de Cuba contribuye a tener conceptos, posiciones claves en un momento que puede ser confundido históricamente en el contexto actual, pero que hay claridad por parte de la Universidad de Las Tunas. Y así pasa con las transformaciones que están ocurriendo en los barrios de nuestro municipio, como política del gobierno cubano, a propósito de los planteamientos de los representantes de los diferentes barrios, y que actualmente se acometen obras de importancia social a favor del pueblo. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto Julián Velázquez. El México es uno de los barrios más emblemáticos de Las Tunas y uno de los más humildes y revolucionarios. Poco a poco se transforma la imagen y mejoran las condiciones de vida de sus pobladores. La mayoría de las entidades estatales del territorio tienen responsabilidad. Contamos con una población total de 2.550 pobladores y 1.720 electores. De las tareas que teníamos, es decir, de los planteamientos en los varios procesos de mandato de los delegados, estaba el dragado del río, el arreglo del puente de hierro, el dragado de la Cañá, el problema del Badén en 13 de octubre, que era un planteamiento que ahí se me caían los vecinos, rebalaban con la linaza, la farmacia, que tenía una barrera arquitectónica donde las personas discapacitadas y con limitaciones físicas no podían llegar hasta la farmacia, la reparación de la escuela y el anexo de la escuela Rubén Bravo y el vacío de las calles. En el barrio El México, el fondo habitacional está muy deteriorado. No obstante, ya se acometen acciones para ofrecerles ayuda a los casos más vulnerables. Bueno, la casa, el problema que tiene es que cada vez que llueve el agua me da acá arriba del muslo. Y entonces dijeron que me dieron para dar cemento, para que echaran el piso. Pero yo creo que con eso no se resuelve, porque la caña esa de allá atrás y otra que corre por aquí. No es fácil. Ojalá, yo estoy contenta, ojalá y me lo solucionara, porque por lo menos es una señora enferma. Este proyecto de reanimación está caracterizado por su integralidad, que no deja fuera uno solo de los muchos problemas que aquejan a los vecinos del México. Hoy contamos con 74 vinculados del estudio y trabajo. Por la parte de educación se está trabajando en incorporar a esos jóvenes al estudio y se le han brindado ofertas de empleo, que ellos pueden llegar hasta el Ministerio de Trabajo, se le han asignado patentes, y por parte de lo que queda pendiente el problema de la vivienda, los pisos de tierra.
de 35 pisos de tierra, hoy solamente tengo aprobado 5 pisos de tierra. Decir el México nos lleva a pensar en alegría, música, bullicio, en compartir lo poco entre los vecinos y salir a defender, a como sea, la dignidad de sus habitantes. Aquí en el barrio todo tranquilo, bien, todo el mundo está entusiasmado, contento, esperando que echen la acera, que nos echen el asfalto y todas esas cosas. Tenemos un proyecto que se llama el Callejón de la Rumba de México, que es como parecido al Callejón de Harlem en La Habana. Ahí vamos a hacer los domingos de cada mes, el domingo de la rumba. Los vecinos del México en Las Tunas no disimulan su alegría por lo que ahora se hace en el barrio. La inagotable fuerza que allí nace desde adentro será el impulso de su transformación para bien. Julián Velázquez, Alto y Claro. Se reaniman los barrios en Las Tunas, se reanima la industria tunera también a propósito de el incremento del bloqueo, de las carencias de la pandemia propiamente, y gracias a la innovación tecnológica, al quehacer de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Hoy tenemos un fiel exponente de ese movimiento innovador de Las Tunas en nuestros estudios, hablando alto y claro, el doctor en ciencias Guillermo González Hierro, especialista principal de desarrollo e innovación de Asinox en nuestra provincia. Guillermo, o mejor dicho, doctor en ciencia ya, porque ha sido él realmente responsable de que Asinox se haya transformado gracias a sus innovaciones, evitando importaciones, sustituyendo importaciones. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El saludo también a los aquí presentes en el estudio, a los televidentes y radioyentes. Bueno, en el caso de nosotros en Asinox, y ante toda esta situación, yo diría, como dice el artista cubano de la canción, hay cambios que nuestra casa necesita, pero esos cambios deben ser sobre la base siempre del respeto a la voluntad de la mayoría. Y nuestro país tiene una constitución y tiene todo un sistema que ha quedado refrendado en los diferentes momentos por lo que han pasado nuestros procesos, que ha sido apoyado y es apoyado por la mayoría. Desde el punto de vista de la ciencia y los innovadores, en un contexto de adversidades, de limitaciones, donde el bloqueo, como tú señalabas, juega un rol significativo, y eso los que trabajamos en el sector de la industria lo conocemos, de cómo en muchas ocasiones tenemos que pagar productos, insumos, recursos, equipos a precios por encima de lo que normalmente los clientes o la competencia, las fábricas, las industrias similares a nosotros lo pagan en el mundo entero. Y eso, por supuesto, limita la cantidad de recursos a los que podemos acceder con nuestros fondos financieros. En todo ese contexto de esas adversidades, las dificultades de acceso a crédito, otras de las adversidades importantes, sin duda el papel de la ciencia y los innovadores es trascendente. Y aunque es en otro escenario, pero siempre cuando hablemos de ciencia en el contexto hoy de la pandemia, lo primero que hay que decir, porque es evidente para todo el pueblo cubano, es los resultados trascendentes con las vacunas y con todo lo que los científicos cubanos han hecho para, en un país lleno de limitaciones económicas, poder tener el estatus que hoy tenemos, que al inicio de este programa explicaban los compañeros de salud, con la inmunización de nuestro pueblo para estar en mejores condiciones de salud, para seguir adelante, ¿verdad? Qué cosa más sagrada que eso. Bueno, nosotros, desde nuestro modesto aporte en el sector de la industria, también lo hacemos. Y históricamente una industria, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas industrias en otros países, de industrias de acero, y son industrias que requieren un nivel tecnológico alto para realizar sus producciones. Y como Cuba, en este contexto bloqueado de limitaciones, de faltas de inversiones en ese tipo de industria, logra mantener sus producciones, pero además la logra con calidad exportable, porque la palanquilla nuestra es un producto reconocido internacionalmente, que ha sido certificado. Y todo eso, en todo eso ha tenido un rol importante el papel de nuestros trabajadores, de nuestros técnicos, en la capacidad innovadora. Un resultado reciente que es importante también destacar es cómo en nuestra empresa, que normalmente por su flujo productivo utiliza gases, en particular el oxígeno, en el proceso de fundición de acero, en particular en el horno de arco eléctrico, el oxígeno combinado con el carbón propicia energía química para disminuir el consumo de la eléctrica, y cómo este oxígeno nuestro se utilizó para mitigar o
o contribuir a la situación de la pandemia en el territorio, pero en realidad en la planta de gases nuestra no había las condiciones técnicas para hacer el llenado de los balones, y nuestros trabajadores, nuestros innovadores, pues buscaron, se ingeniaron soluciones con los recursos que tenemos para lograr eso y hacer una modesta contribución a esta situación de la salud del pueblo tunero. Entonces, en fin, son muchos ejemplos que se podrían poner, y también hacer referencia quizás a cuestiones relativas al bloqueo, que a veces hay quienes piensan que no afecta. Ahorita mencionaba algunos casos con esto de los productos que tenemos que pagar a precios mayores, pero a veces llega a límites, como en mi vivencias como científico, a veces buscando trabajo, uno dice, bueno, es increíble que hoy, cuando el conocimiento se ha expandido tanto y cuando otros beneficios como mayor humanización del trabajo, disminución incluso de las averías, en fin, sin duda es un trabajo que fue y ha sido útil. Aprovechamos para decir una vez más sobre el reconocimiento y las felicitaciones al doctor Guillermo González Hierro por tantos aportes en la automatización de Asinox en Las Tunas, sin hacer mayores gastos, mayores importaciones. Es un ejemplo de cómo aportarle a nuestro proyecto social. Nos vamos a una pausa porque hemos tenido llamadas telefónicas relacionadas con algunos temas que en breve estaremos conociendo. Desde el año 2009, a raíz del impacto del huracán Paloma para el sureño municipio de Amancio, surge el grupo virtual Amancieros por el Mundo en la plataforma Facebook, con un seguimiento de todo lo que acontece desde la más occidental de las localidades tuneras. Llega la COVID-19 con su espíritu desgarrador. Carencias, vicisitudes y los deseos de hacer desde lejos no detuvieron a estos hacedores de espíritu. El 10 de septiembre, Josuel Núñez propone lanzar una convocatoria para desde lejos ayudar a la tierra que los vio nacer. Este proyecto, Ponle Corazón a Amancio, del grupo Amancieros por el Mundo, fue conducido por 3 personas: Julio Molina, Raidel Quesada y este servidor. En realidad fue lo que nos permitió organizar la recaudación del efectivo que donaban los integrantes del grupo, comprar medicamentos, insumos médicos y también medios de protección, y todo eso hacerlo llegar aquí a este pueblo, que ya fue entregado a las autoridades del municipio. El donativo, ya en manos de las autoridades de salud, es el resultado del sentir de 22 coterráneos que también se desvelan porque mantienen vivo su sentido de pertenencia. A 1.510 euros con 28 centavos asciende esta ayuda solidaria que llega desde países europeos, en las Américas y provincias cubanas. En días anteriores, también los centros de aislamientos locales sintieron la mano amiga a través del aporte de alimentos de estos hermanos. Pero el espíritu inquieto de estas personas no se detiene. El trabajo perspectivo como proyección está encaminado en estos momentos a mejorar las condiciones que tiene el equipamiento, o más bien los medios de transporte con que cuenta la central de ambulancias de Amancio. Está deprimido, hay transportes en muy mal estado, y entonces estamos analizando y buscando vías para tratar de ayudar con algún nivel de piezas, de agregados, de algunos componentes para esos medios. Se trata de seres humanos increíbles, de esos que la vida humana está por encima de cualquier credo, posesión política o social. Para ellos existe una sola motivación: ponerle corazón a Amancio. Bárbara Borrás para este espacio informativo. Televidentes y radioyentes han estado comunicándose por los teléfonos 3134-7990, 3134-7978, a propósito de la venta de uniformes y del transporte durante el reinicio del curso escolar. En el caso de la Rita Longa se pregunta si se mantiene la recogida de esa escuela, y referente a la venta de uniformes, sobre el diapasón, la cantidad de enseñanzas que van a ser beneficiadas con esa venta y de qué forma. Nilser Piñera Cruz vuelve a los micrófonos de Alto y Claro para responder. Sí, reiteramos el saludo, Fausto. Nosotros explicar que con la escuela pedagógica Rita Longa, nosotros debemos reiniciar, es decir, iniciar el curso escolar el día 15 de noviembre, al igual que el resto de los niveles educativos. Los estudiantes que hoy están concluyendo su 3er año y que iniciarán el 4º año, deben concluir alrededor del día 13 en la modalidad que tienen hoy. Es decir, que el hecho que ya la escuela
no sea un hospital de baja o mediana intensidad, no significa que mañana vayamos a entrar a la escuela. Nosotros estamos acondicionando la escuela para el día 15 iniciar las actividades presenciales, y la recogida, como este es un centro que pertenece al pase provincial, debe ser el día 14 de noviembre en los puntos establecidos. Nosotros días antes, de conjunto con la Dirección de Transporte Escolar, comunicamos a los estudiantes a través de las diferentes vías el horario, el punto, pero es el día 14 de noviembre cuando vamos a recoger a los estudiantes de nuevo ingreso y continuante para iniciar las clases el día 15 en esta escuela Rita Longa de Las Tunas. Y en torno al uniforme... Nilseri, que ha sido recuperado ya como centro de aislamiento, ¿no? Sí, ya salud, ya allí no hay enfermos, pero eso lleva un proceso tanto de fumigación y de higienización como de reparación y mantenimiento para que cuando los estudiantes entren estén en todas las condiciones, y necesita unos días. Pero los estudiantes, reitero, de esta institución están recibiendo la docencia que les falta y las evaluaciones en sus propios municipios, en sedes que están acordadas con ellos y que están funcionando hoy, porque realmente lo que les queda para vencer el año es determinados trabajos y determinadas evaluaciones, las cuales tenemos claridad todos de cómo se efectuarán. Terminarán alrededor del día 13 de noviembre en esa modalidad, y el día 15 iniciarán el nuevo curso escolar con recogida el día 14 de noviembre. En el caso del uniforme, nosotros vamos a reiterar lo que explicó la compañera Odali, la comercial de la empresa, del grupo empresarial. Antes del 15 de noviembre van a recibir el nuevo uniforme los estudiantes de preescolar, la primera infancia, que van a hacer el preescolar 2 uniformes, y los estudiantes que van a hacer el 5º grado 2 uniformes. El uniforme que se mostró en la pantalla, es decir, con la nueva concesión y los nuevos precios. Los continuantes de la educación primaria se mantienen con el uniforme que hasta este momento están usando, y gradualmente, a partir de las producciones, del arribo de los tejidos y demás, se les irá ofertando el uniforme con el nuevo modelo, que se lo vamos a explicar a la familia oportunamente. Pero los reitero, antes del 15 de noviembre, y debe ser en los primeros días de noviembre, está pactado para el día 1, es que se deba vender, empezar a vender en las unidades que se explicaron, el uniforme para el grado preescolar y para 5º grado. En el resto de los niveles educativos, que son grados iniciales, es decir, nuevo ingreso, está concebido de la misma manera la venta al 7º grado de 2 uniformes, y al 10º y los grados iniciales de la formación pedagógica y la formación técnica. Pero el tejido está en proceso de importación, el tejido azul, por lo cual no va a estar antes del 15 de noviembre y se hará posteriormente. Es lógica que hay una preocupación de la familia, bueno, ¿y mi hijo con qué uniforme va a la escuela? Nosotros hemos dicho, tanto los continuantes como los nuevos ingresos que no son de primaria, que se puede ir vestido de civil, dice la normativa y el reglamento, vestido correctamente. Es decir, no puedes ir con una desmangada, pero vestido correctamente, puede ser con ropa civil, puede ser con el uniforme que tenía del grado con que concluiste, o como se explicó por los compañeros de comercio, tenemos una disponibilidad en inventario de un nivel de prenda que se lo vamos a estar también ofertando de acuerdo a las condiciones que se tengan en ese minuto. Pero reitero, sí vamos a tener estudiantes, sobre todo mes noviembre, parte de diciembre, que van a tener que ir los nuevos ingresos, sobre todo con ropa civil a la escuela. Los uniformes que van a estar listos antes del 15 de noviembre son los uniformes de la educación primaria de los grados iniciales. El resto de los estudiantes irá con el uniforme que está usando hasta este minuto. Y con el uso obligatorio del nasobuco. Correcto. Nos vamos ya a los minutos finales después de la pausa en esta emisión de Alto y Claro.
nosotros los campesinos nos queda el tiempo para pensar de verdad en lo que queremos proyectarnos hacia la sociedad, es decir, en producciones, en cosas futuras, proyectos que tenemos en desarrollo con la ANA, con la agricultura, cosas que de verdad meritan la pena, inclusive que ayudan a la revolución. De hecho, hay muchos jóvenes, no como yo, sino muchos que tienen formas de pensar muy diferentes, pero son campesinos y sus ideas al final vienen siendo una sola. Además de que sirven y contribuyen con respecto a la producción agrícola, y llegando a un consenso de ideas nos damos cuenta que hay cosas que de verdad hay que evaluar, pero la verdad de la verdad es que a veces hay cosas ilógicas que las manipulan muchas personas, que cuando vienes a ver al caso no dicen ni lo que de verdad tienen que decir. Que vean de verdad, que se sienten a trabajar con nosotros y participen en el campo, donde sea, para que vean lo que de verdad hacemos y lo que de verdad se muestra al mundo. Todavía en el combate contra la pandemia COVID-19, reiniciando el curso escolar en Las Tunas y a favor de nuestro proyecto social, estamos los tuneros hablando alto y claro una vez más desde esta emisión que está concluyendo. Nos estaremos viendo, siempre hablando alto y claro.